Caso real en Tamaulipas, la novia que firmó con otro nombre, 1880. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Tamaulipas. La novia que firmó con otro nombre, 1880. Capítulo 1. El nombre que no era el suyo. En la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en la mañana fría de invierno del viernes 23 de enero de 1880, cuando el viento del norte soplaba desde el río Bravo que marcaba frontera con Estados Unidos apenas a 4 kilómetros de distancia, trayendo aire helado que hacía que habitantes de ciudad acostumbrados a calor tropical de región costera se envolvieran en rebozos y zarapes mientras caminaban por calles empedradas que conducían hacia Plaza Central, donde Palacio Municipal de estilo neoclásico se elevaba con sus columnas blancas brillando bajo sol invernal que proporcionaba luz intensa pero poco calor, cuando atmósfera en ciudad portuaria que había prosperado durante décadas, mediante comercio con Texas y mediante tráfico de mercancías que entraban y salían de México a través de aduana, que generaba ingresos sustanciales para gobierno federal, estaba cargada con mezcla de excitación comercial que caracterizaba a ciudad, fronteriza y con tensión subyacente que venía de estar en línea divisoria entre dos naciones que apenas 15 años antes habían estado en conflicto durante intervención francesa, cuando tropas confederadas que habían huido de Estados Unidos después de guerra civil habían usado Matamoros como base temporal, creando comunidad de exiliados que todavía dejaba huella cultural visible en arquitectura y en costumbres de ciudad, cuando empleada del registro civil municipal, llamada Doña Crescencia Peña, quien había trabajado en oficina durante 12 años, desde que el registro civil había sido establecido como institución secular, separada de registros eclesiásticos mediante leyes de reforma de década de 1850, que habían secularizado múltiples aspectos de vida mexicana, incluyendo matrimonio, nacimiento y muerte, que anteriormente habían sido registrados exclusivamente por Iglesia Católica. Estaba revisando meticulosamente documentos de matrimonio que habían sido registrados durante mes de enero, preparando resumen mensual que debía ser enviado a Capital del Estado en Ciudad Victoria, según procedimiento administrativo establecido. Había notado algo extraordinario y profundamente perturbador en certificado de matrimonio número 37, registrado el 15 de enero, apenas 8 días antes. El certificado documentaba matrimonio entre don Joaquín Salazar, soltero de 32 años, comerciante, originario de Ciudad Victoria, y señorita Clemencia Olivares, soltera de 23 años, sin profesión, originaria de Matamoros, que había sido celebrado en Palacio Municipal ante juez del Registro Civil, don Heraclio Villarreal, en presencia de 4 testigos cuyos nombres estaban listados: don Apolonio Garza, don Nabor Esquivel, doña Visitación Luna y doña Herminia Saucedo. No había nada obviamente irregular en certificado mismo.
Contenía toda información requerida por ley. Estaba firmado apropiadamente por novio, por novia, por testigos y por juez. Llevaba sello oficial del registro civil que autenticaba documento como registro legal válido de matrimonio que había ocurrido. Pero lo que había captado atención de doña Crescencia era hecho de que conocía personalmente a mujer que había estado presente en ceremonia como novia. Había crecido en mismo barrio, había asistido a misma iglesia durante años, había conversado con ella múltiples veces durante años de infancia y juventud, y sabía con certeza absoluta que nombre de esa mujer no era Clemencia Olivares, sino Petrona Ibarra. Doña Crescencia había estado presente en oficina del registro civil durante ceremonia del 15 de enero, aunque no había participado directamente porque su responsabilidad era manejo de archivos en lugar de conducción de ceremonias que eran responsabilidad de jueces, pero había observado ceremonia desde escritorio donde trabajaba en rincón de oficina. Había visto claramente rostro de novia y había reconocido inmediatamente como Petrona Ibarra, hija de familia que conocía desde niña. Pero durante ceremonia, cuando juez Villarreal había leído nombres de contrayentes en voz alta como parte de procedimiento formal, había dicho don Joaquín Salazar y señorita Clemencia Olivares, no don Joaquín Salazar y señorita Petrona Ibarra. Doña Crescencia había asumido inicialmente que había escuchado incorrectamente debido a ruido de calle que entraba a través de ventanas abiertas de oficina, o que quizás Petrona había usado segundo nombre que doña Crescencia no conocía. Porque aunque nombre completo de muchas mujeres mexicanas de época incluía múltiples nombres de santos dados en bautismo, en vida diaria típicamente usaban solo uno o dos nombres preferidos. Era posible que Petrona tuviera nombre completo de Petrona Clemencia, o algo similar, y había elegido usar Clemencia en documentos oficiales de matrimonio. Pero ahora, 8 días después, mientras examinaba certificado cuidadosamente como parte de revisión mensual, doña Crescencia había notado algo adicional que hacía que confusión sobre nombre fuera más profunda y más perturbadora. Apellido también era diferente. Certificado no decía Clemencia Ibarra, lo cual habría sido consistente con idea de que Petrona estaba usando segundo nombre, sino decía Clemencia Olivares, con apellido completamente diferente. Y cuando doña Crescencia había revisado expediente completo de matrimonio que incluía documentos de respaldo que contrayentes debían presentar antes de que matrimonio pudiera ser registrado según leyes que requerían verificación de estado civil y de identidad, había encontrado acta de nacimiento que supuestamente correspondía a novia, acta que documentaba nacimiento de Clemencia Olivares, hija de don Severiano Olivares y doña Micaela Torres, ocurrido en Matamoros el 12 de marzo de 1857. Era acta de nacimiento que doña Crescencia nunca había visto antes, aunque había trabajado en registro civil durante 12 años y conocía archivos de nacimientos extensivamente. Y más perturbador, era acta que afirmaba padres completamente diferentes de los que doña Crescencia sabía. Eran padres reales de Petrona Ibarra. Don Zenobio Ibarra y doña Feliciana Guzmán, que eran familia conocida en Matamoros, que vivían en Casa Grande en calle Sexta, que operaban tienda de telas que había sido establecida por abuelo de Petrona 3 décadas antes. Doña Crescencia había cerrado expediente con sensación creciente de inquietud que no podía racionalizar completamente, pero que se manifestaba como tensión en su estómago, como urgencia de comprender qué estaba ocurriendo. Porque había 2 posibilidades, y ambas eran profundamente perturbadoras. Primera posibilidad era que había cometido error de identificación,
que mujer que había visto en ceremonia no era Petrona Ibarra, sino era persona diferente que se parecía a Petrona, que nombre en certificado Clemencia Olivares era correcto y su reconocimiento de rostro había sido equivocado. Pero doña Crescencia confiaba en su memoria visual, había conocido a Petrona durante años, había visto su rostro cientos de veces y estaba absolutamente segura de reconocimiento. Mujer en ceremonia era Petrona Ibarra. Segunda posibilidad, más perturbadora, era que Petrona Ibarra había contraído matrimonio usando identidad falsa, usando nombre Clemencia Olivares, que no era el suyo, presentando acta de nacimiento fraudulenta que documentaba identidad inventada con padres inventados. Y esta posibilidad generaba preguntas terribles. ¿Por qué Petrona usaría identidad falsa en su propio matrimonio? ¿Había sido forzada a hacerlo por don Joaquín? ¿O había cooperado voluntariamente por razones que doña Crescencia no podía comprender? Y había implicación legal seria. Si matrimonio había sido registrado bajo nombre falso, ¿era matrimonio válido legalmente? ¿O era fraude que invalidaba unión? Doña Crescencia había decidido que necesitaba verificar antes de tomar acción que podría tener consecuencias enormes. Había cerrado oficina durante hora de almuerzo. Había caminado por calles de Matamoros hacia calle Sexta donde familia Ibarra vivía. Había tocado puerta de casa grande de adobe pintada de blanco con balcón de hierro forjado que sobresalía de segundo piso y había sido recibida por doña Feliciana Guzmán de Ibarra, quien había reconocido a doña Crescencia como empleada del registro civil. Doña Feliciana, había comenzado doña Crescencia con voz que intentaba sonar casual, aunque corazón latía rápidamente con anticipación y con miedo de respuesta que podría recibir. Disculpe molestia, pero tengo preguntas sobre su hija Petrona. ¿Ella se casó recientemente? Expresión en rostro de doña Feliciana había cambiado inmediatamente de cortesía formal, de anfitriona recibiendo visitante, a mezcla de dolor y de confusión que había confirmado inmediatamente a doña Crescencia que algo estaba terriblemente equivocado. Sí, doña Feliciana había respondido con voz que temblaba ligeramente. Petrona se casó hace 8 días con don Joaquín Salazar. ¿Por qué pregunta? ¿Ha ocurrido algo? ¿Y el matrimonio fue registrado en registro civil? Doña Crescencia había continuado, acercándose cuidadosamente a pregunta que necesitaba hacer. Sí, fue registrado. Doña Feliciana había confirmado. Don Joaquín insistió en registro civil, además de ceremonia religiosa que será celebrada mañana en catedral. Dijo que era importante tener documentación legal apropiada. Y entonces doña Crescencia había hecho pregunta crucial que revelaría verdad. Y cuando Petrona firmó documentos de registro, ¿usó su nombre completo, Petrona Ibarra? La respuesta de doña Feliciana había sido larga en llegar. Había sido precedida por silencio, que se había extendido, mientras expresión en su rostro había mostrado procesamiento interno de implicaciones de pregunta, había mostrado reconocimiento gradual de que algo sobre lo cual había tenido dudas vagas, pero que había suprimido, porque no había querido cuestionar esposo de su hija, ahora estaba siendo expuesto por autoridad externa. Don Joaquín dijo que había complicación con papeles. Doña Feliciana finalmente había respondido con voz que ahora quebraba con emoción que había estado conteniendo durante días. Dijo que acta de nacimiento de Petrona tenía error, que nombre había sido registrado incorrectamente cuando nació, que para corregir error sería necesario proceso legal largo, que retrasaría matrimonio durante meses. Y dijo que solución más simple era que Petrona usara nombre correcto, que supuestamente debería haber sido registrado en primer lugar.
Dijo que nombre correcto era Clemencia Olivares, que esos eran nombres de santa patrona de día cuando nació y apellido de madrina que debería haber sido usado. Y Petrona aceptó porque confiaba en él, porque quería casarse sin retraso. Era confesión que confirmaba peor temor de doña Crescencia. Petrona Ibarra había sido manipulada para contraer matrimonio bajo identidad completamente falsa mediante historia elaborada sobre error en acta de nacimiento que no tenía base en realidad. Esta es la historia de Petrona Ibarra, quien tenía 22 años, cuando contrajo matrimonio con don Joaquín Salazar el 15 de enero de 1880 en Matamoros, Tamaulipas, quien firmó certificado de matrimonio usando nombre falso, Clemencia Olivares, que no era el suyo, después de ser manipulada mediante historia fraudulenta sobre supuesto error en su acta de nacimiento real, cuya identidad legal fue alterada mediante presentación de acta de nacimiento falsificada que documentaba identidad inventada, y quien descubriría meses después que matrimonio bajo nombre falso era parte de plan criminal elaborado para despojarla de herencia mediante creación de identidad legal completamente nueva que permitiría a don Joaquín reclamar propiedades sin que verdadera Petrona Ibarra pudiera objetar porque legalmente Petrona Ibarra ya no existía, habiendo sido reemplazada documentalmente por Clemencia Olivares. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar con ciudad fronteriza donde ocurrió, con sistema de registro civil que podía ser explotado mediante documentos fraudulentos, con familia cuya hija sería víctima de robo de identidad elaborado, con criminal que había desarrollado método extraordinariamente sofisticado de fraude basado en alteración legal de identidad de víctima, y con investigación que revelaría red de falsificación documental que involucraba múltiples cómplices. Capítulo 2. Matamoros, en 1880, y el sistema de identidad civil. El año de 1880 encontró a la ciudad de Matamoros, ubicada en extremo noreste de México, en estado de Tamaulipas, en orilla sur del río Bravo, directamente opuesta a ciudad de Brownsville, Texas, en orilla norte del mismo río que servía como frontera internacional, establecida mediante Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, después de guerra entre México y Estados Unidos, que había resultado en pérdida de aproximadamente mitad de territorio mexicano, incluyendo Texas, California, Nuevo México, Arizona y otras tierras, en periodo de prosperidad comercial extraordinaria impulsada por su posición estratégica como puerto de entrada principal entre México y Estados Unidos en región del Golfo de México. Matamoros tenía aproximadamente 15,000 habitantes en 1880. Era ciudad que combinaba arquitectura colonial española tradicional con influencia estadounidense creciente, visible en edificios comerciales de ladrillo que habían sido construidos durante década de 1870 usando materiales y técnicas importados de Texas. Era ciudad bilingüe, donde español y inglés se escuchaban frecuentemente en calles comerciales, particularmente cerca de puerto y aduana, donde mercancías cruzaban frontera diariamente, generando ingresos sustanciales para comerciantes que operaban en ambos lados del río. Y era ciudad con población extraordinariamente mezclada que incluía mexicanos nativos, inmigrantes estadounidenses, particularmente exconfederados que habían establecido comunidad durante década de 1860, comerciantes europeos, particularmente alemanes y franceses, que habían establecido casas comerciales, y comunidad china creciente que trabajaba en construcción de ferrocarril que estaba siendo extendido desde costa hacia interior de Tamaulipas.
Pero lo más relevante para historia de Petrona Ibarra era estado de sistema de registro civil en Matamoros en 1880 y específicamente vulnerabilidades en sistema que permitían que identidad legal de persona pudiera ser alterada mediante presentación de documentos fraudulentos sin verificación rigurosa que podría haber detectado falsificaciones. El sistema de registro civil había sido establecido en México mediante leyes de reforma, promulgadas durante presidencia de Benito Juárez en década de 1850, como parte de esfuerzo liberal para secularizar sociedad mexicana, reduciendo poder de Iglesia Católica, que anteriormente había controlado registros de nacimientos mediante bautismos, de matrimonios mediante ceremonias eclesiásticas y de muertes mediante entierros en cementerios parroquiales. Registro civil transfería estas funciones a Estado mediante establecimiento de oficinas gubernamentales en cada municipio, donde funcionarios civiles registraban eventos vitales en libros oficiales que eran mantenidos por gobierno en lugar de por Iglesia. En teoría, sistema de registro civil proporcionaba seguridad jurídica mediante creación de registros oficiales permanentes que podían ser consultados para verificar identidad, edad, estado civil y filiación de personas. Acta de nacimiento emitida por registro civil era documento que certificaba identidad legal de persona, especificaba nombres completos, fecha y lugar de nacimiento, nombres de padres y llevaba firma de oficial de registro civil y sello oficial que autenticaban documento. Y este acta de nacimiento era requerida para múltiples transacciones legales durante vida de persona, para inscribirse en escuelas, para obtener pasaporte, para contraer matrimonio, para heredar propiedad, para reclamar derechos legales de cualquier tipo. Sin acta de nacimiento válida, persona técnicamente no existía legalmente en sistema burocrático de Estado. Pero vulnerabilidad crítica de sistema era que dependía de honestidad de personas que registraban nacimientos inicialmente y de personas que posteriormente presentaban actas en transacciones. Cuando niño nacía, padres o parteras llevaban información a registro civil, donde oficial registraba información que le era proporcionada en libro de nacimientos y emitía acta certificada. Pero oficial típicamente no verificaba información independientemente. Simplemente registraba lo que le era dicho. Y cuando persona posteriormente presentaba acta de nacimiento en transacción como matrimonio, oficial que recibía documento típicamente aceptaba acta como válida basándose en apariencia de autenticidad. Sello oficial, firma de oficial de registro, formato apropiado, sin verificar qué información en acta correspondía a registros originales en libro de nacimientos del municipio donde supuestamente había ocurrido nacimiento. Esta falta de verificación cruzada creaba oportunidad para fraude mediante dos métodos principales. Primero, falsificación directa de actas mediante creación de documentos que imitaban formato oficial pero que contenían información inventada, y segundo, registro fraudulento de nacimiento ficticio mediante presentación de información falsa a oficial de registro civil que registraba información sin verificación, creando acta auténtica en sentido de que estaba registrada en libros oficiales y llevaba sello y firma legítimos, pero que documentaba persona que no existía realmente o que documentaba identidad falsa de persona real. Don Joaquín Salazar había identificado y explotado exactamente esta vulnerabilidad cuando había desarrollado plan para alterar identidad legal de Petrona Ibarra.
había creado acta de nacimiento fraudulenta para identidad inventada Clemencia Olivares, que parecía auténtica con sello que imitaba sello oficial de registro civil de Matamoros y con firma falsificada de oficial que supuestamente había registrado nacimiento en 1857. Y había calculado que cuando presentara esta acta fraudulenta junto con Petrona, que firmaría como Clemencia Olivares en ceremonia de matrimonio, oficial de registro civil, aceptaría acta como válida sin verificar en registros originales que realmente no existía registro de nacimiento de Clemencia Olivares en fecha especificada. Plan había funcionado perfectamente durante ceremonia. Juez Villarreal había recibido acta de nacimiento de Clemencia Olivares. Había examinado documentos superficialmente verificando que contenía información requerida y que llevaba sello y firma apropiados. Había aceptado como válida sin consultar libros de nacimientos y había procedido con ceremonia, registrando matrimonio entre Joaquín Salazar y Clemencia Olivares. Y resultado de este fraude documental era que Petrona Ibarra legalmente había dejado de existir en contexto de su matrimonio. Matrimonio no estaba registrado bajo su nombre real, Petrona Ibarra, sino bajo nombre falso, Clemencia Olivares. Y bajo leyes civiles de época, derechos y obligaciones de matrimonio estaban asociados con identidad legal registrada en certificado. Entonces, propiedades que Petrona poseía como Petrona Ibarra técnicamente no estaban sujetas a leyes matrimoniales que otorgaban a esposo derechos de administración, porque matrimonio no había sido contraído por Petrona Ibarra, sino por Clemencia Olivares, que era persona diferente según registros oficiales. Era distinción legal extraordinariamente técnica y arcana, que permitía a don Joaquín ejecutar fraude elaborado que despojaría a Petrona de su herencia mediante explotación de separación entre identidad real y identidad legal documentada. La economía de Matamoros estaba basada en comercio internacional, que pasaba a través de puerto y aduana, generando ingresos de tarifas y comisiones, en agricultura de algodón en tierras circundantes, que era exportado a molinos textiles en Estados Unidos, en ganadería que proporcionaba cuero y carne para mercados locales y para exportación, y en servicios que apoyaban comercio incluyendo almacenes, casas comerciales, bancos y transporte. La sociedad estaba estratificada. Élite de comerciantes ricos y propietarios de tierras grandes controlaba riqueza y poder político. Clase media sustancial de profesionales, comerciantes menores y empleados calificados gozaba de prosperidad moderada. Y clase trabajadora de peones, cargadores de puerto y empleados domésticos vivía en condiciones económicas precarias. Para mujeres de familias de clase media como Petrona, vida ofrecía educación moderada, participación en comercio familiar frecuentemente, pero subordinación legal a padres y luego a esposos en asuntos de propiedad y contratos. Capítulo 3. Petrona Ibarra y la herencia codiciada. Petrona Ibarra había nacido en el año de 1858 en Matamoros, en familia de comerciantes textiles, que habían prosperado mediante operación de tienda que vendía telas importadas de Europa y de Estados Unidos a familias de clase media y alta de región. Su padre, don Zenobio Ibarra, había establecido tienda en 1845, después de trabajar durante años como empleado en casa comercial en Monterrey. Había elegido Matamoros específicamente por su posición fronteriza que facilitaba importación de mercancías y había construido negocio exitoso durante décadas mediante combinación de calidad de productos, precios competitivos y servicio personal a clientes regulares. Para 1880,
valor de negocio de don Zenobio era estimado en 30,000 pesos, que incluían valor de edificio donde tienda operaba 15,000 pesos, inventario de telas y mercancías 10,000 pesos, y efectivo e inversiones 5,000 pesos. Era fortuna considerable en Matamoros de época. Su madre, doña Feliciana Guzmán, provenía de familia de propietarios de rancho ganadero que había aportado dote de tierras que habían sido vendidas posteriormente para expandir operaciones comerciales. Petrona era hija única después de que dos hermanos menores habían muerto en infancia de enfermedades comunes de época. Esta posición como hija única significaba que heredaría toda fortuna de su padre cuando él muriera, haciéndola heredera extraordinariamente atractiva. A sus 22 años, Petrona era mujer de belleza modesta, con rasgos que reflejaban herencia mestiza común en norte de México. Tenía rostro redondo con ojos cafés, cabello negro que usaba en trenzas simples, constitución robusta de mujer acostumbrada a trabajo en tienda familiar donde había ayudado desde adolescencia. Había recibido educación básica con maestra particular que don Zenobio había contratado. Había aprendido lectura, escritura, aritmética suficiente para manejar transacciones comerciales y habilidades prácticas de administración de tienda, incluyendo manejo de inventarios, facturación a clientes y negociación con proveedores. Lo que más definía a Petrona era su naturaleza trabajadora y su competencia en negocios que había desarrollado mediante años de experiencia práctica en tienda familiar. Don Zenobio había reconocido aptitud de su hija y había incluido en administración de negocio de manera que era inusual para época. Había confiado en ella para manejar aspectos importantes de operaciones y había expresado intención de que cuando heredara negocio después de su muerte, continuaría operando con asistencia de administrador competente que contrataría. Pero esta competencia en negocios también había hecho que Petrona fuera cautelosa sobre matrimonio. Había rechazado 3 propuestas durante años anteriores porque había insistido en encontrar esposo que respetara su experiencia comercial en lugar de simplemente buscar acceso a fortuna familiar. No me casaré con hombre que ve tienda como propiedad para tomar en lugar de como negocio para administrar conjuntamente, había dicho a sus padres múltiples veces. Y cuando don Joaquín Salazar había sido presentado a familia Ibarra en octubre de 1879 mediante introducción de conocido comercial, había parecido ser exactamente tipo de esposo que Petrona había estado buscando. Hombre de educación comercial que operaba negocio de importación-exportación, que comprendía desafíos de comercio fronterizo, que expresaba admiración por habilidades de Petrona en administración de tienda. El cortejo había durado 3 meses, durante los cuales don Joaquín había visitado tienda regularmente. Había participado en conversaciones sobre estrategias comerciales, demostrando conocimiento que había impresionado tanto a Petrona como a don Zenobio. Había actuado papel de hombre serio que valoraba competencia en negocios sobre belleza física o dote. Petrona, había dicho durante una de conversaciones en sala trasera de tienda, donde familia vivía en segundo piso de edificio, admiro profundamente su comprensión de comercio. Mujer que puede manejar inventarios, negociar con proveedores y servir a clientes con eficiencia que he observado, será socia excelente en matrimonio. Y juntos podríamos expandir operaciones, tal vez establecer sucursales en Brownsville y en Monterrey, crear red comercial que aprovecharía posición fronteriza de Matamoros. Eran palabras que habían resonado perfectamente con ambiciones de Petrona, que habían confirmado impresión de que don Joaquín era hombre que valoraba capacidad en lugar de simplemente buscar fortuna pasiva. Cuando don Joaquín había propuesto matrimonio en diciembre, Petrona había aceptado con convicción de que finalmente
había encontrado compañero apropiado que respetaría su rol en negocios familiares. Lo que Petrona no sabía era que toda historia de don Joaquín sobre negocio de importación-exportación era fabricación completa, que no tenía negocio real, sino que operaba como estafador, que identificaba herederas ricas, las cortejaba mediante actuación de hombre de negocios exitoso, y entonces las despojaba de fortunas mediante métodos variados de fraude. Y plan específico que había desarrollado para Petrona era extraordinariamente sofisticado: alterar su identidad legal mediante matrimonio bajo nombre falso, estableciendo separación documental entre Petrona Ibarra, que poseía propiedades, y Clemencia Olivares, que estaba casada con él, y entonces explotar esta separación para reclamar que propiedades de Petrona Ibarra habían sido abandonadas y podían ser reclamadas por él como heredero más cercano de Petrona, que supuestamente había desaparecido después de convertirse en Clemencia. Era plan que dependía de confusión legal creada por alteración de identidad y que habría tenido éxito si empleada vigilante del registro civil no hubiera notado discrepancia entre identidad real de novia y nombre en certificado de matrimonio. Capítulo 4. Don Joaquín Salazar y el plan de sustitución de identidad. El hombre que se casó con Petrona Ibarra, usando nombre falso para ella, no era comerciante exitoso, sino estafador profesional, especializado en fraudes documentales, que había desarrollado un método extraordinariamente complejo: alterar identidad legal de víctima mediante creación de documentos fraudulentos que establecían identidad completamente nueva, permitiendo separación entre persona real y persona legal que podía ser explotada para despojar a víctima de propiedades. Don Joaquín Salazar, cuyo nombre real era Eusebio Montalvo, aunque había usado al menos 6 aliases durante carrera criminal que se extendía durante década, había nacido en 1848 en Saltillo, Coahuila, en familia de escribanos que habían trabajado preparando documentos legales para clientes. Durante juventud había aprendido arte de caligrafía, de preparación de documentos, de imitación de sellos y firmas, habilidades que había usado inicialmente en trabajo legítimo, pero que había pervertido gradualmente hacia fraude. Para 1880, había acumulado experiencia en múltiples tipos de estafa documental, falsificación de títulos de propiedad, creación de testamentos fraudulentos, alteración de registros comerciales. Pero método más sofisticado que había desarrollado era lo que llamaba sustitución de identidad: crear identidad legal completamente nueva para víctima mediante documentos fraudulentos y entonces explotar separación entre identidad real e identidad legal documentada. El plan específico para Petrona había sido desarrollado durante meses de preparación, después de que había identificado a familia Ibarra como objetivo apropiado: heredera única con fortuna sustancial, familia sin conexiones políticas fuertes que podrían intervenir, ciudad fronteriza donde el registro civil era relativamente nuevo y procedimientos eran menos rigurosos que en ciudades más establecidas. Fase 1 había sido cortejo de Petrona mediante actuación de comerciante exitoso. Había estudiado comercio textil mediante observación y mediante conversaciones con comerciantes reales. Había memorizado terminología. Había aprendido suficiente para sostener conversaciones convincentes sobre estrategias comerciales. Fase 2. Había sido creación de documentos fraudulentos que establecerían identidad falsa. Había preparado acta de nacimiento falsa para Clemencia Olivares, usando papel envejecido artificialmente, usando tinta que imitaba tinta de época de 1857, cuando supuestamente había nacido Clemencia.
falsificando sello del registro civil mediante tallado de copia en madera después de obtener impresión de sello auténtico y falsificando firma de oficial que supuestamente había registrado nacimiento consultando archivos antiguos para copiar firma. Había también preparado historia elaborada que explicaría a Petrona por qué debía firmar documentos usando nombre diferente. Historia sobre error en acta de nacimiento original, que requería corrección mediante uso de nombre correcto. Fase 3 había sido manipulación de Petrona para aceptar uso de nombre falso. Había presentado historia sobre error con tono de autoridad que había hecho parecer cuestión técnica menor en lugar de fraude masivo. Había enfatizado urgencia de proceder con matrimonio sin retraso de meses que corrección oficial requeriría, y había confiado en que Petrona aceptaría porque quería casarse y porque confiaba en él. Y manipulación había funcionado. Petrona había aceptado firmar como Clemencia Olivares, creyendo que estaba simplemente usando nombre correcto, que debería haber sido registrado originalmente. Fase 4 era matrimonio bajo identidad falsa, que crearía separación legal entre Petrona Ibarra, propietaria de fortuna, y Clemencia Olivares, esposa de don Joaquín. Y fase 5, que don Joaquín planeaba ejecutar durante meses después de matrimonio, era explotar esta separación mediante estrategia compleja. Primero, establecería que Clemencia Olivares no tenía propiedades, porque identidad era invención reciente sin historial de propiedad. Segundo, argumentaría que Petrona Ibarra había desaparecido después de supuestamente convertirse en Clemencia Olivares, mediante corrección de nombre. Tercero, presentaría reclamación como heredero más cercano de 1900, Petrona desaparecida, argumentando que como esposo de mujer que había sido conocida como Petrona, tenía derecho a heredar propiedades abandonadas. Era plan extraordinariamente complicado que dependía de confusión legal y de burocracia lenta que haría difícil para autoridades desenredar fraude rápidamente, y había calculado que para cuando fraude fuera completamente comprendido ya habría vendido propiedades y desaparecido con ganancias. Pero plan había comenzado a desmoronarse cuando doña Crescencia había notado discrepancia de identidad y había alertado a familia Ibarra. Capítulo 5. El descubrimiento y la confrontación. Cuando doña Crescencia había revelado a doña Feliciana que Petrona había firmado certificado de matrimonio usando nombre Clemencia Olivares en lugar de su nombre real, reacción había sido mezcla de shock, horror y comprensión gradual de que habían sido víctimas de engaño elaborado. Don Joaquín dijo que era solo corrección técnica. Doña Feliciana había repetido con voz que temblaba mientras comprendía magnitud de fraude. Dijo que Clemencia era nombre que debería haber sido usado. Pero ahora comprendo que no era corrección, sino era sustitución completa de identidad. Mi hija se casó bajo nombre falso. Doña Crescencia había explicado implicaciones legales. Si matrimonio está registrado bajo nombre Clemencia Olivares, entonces legalmente matrimonio no fue contraído por Petrona Ibarra, y bajo leyes matrimoniales, derechos de esposo sobre propiedades de esposa están basados en identidad registrada en certificado. Entonces, don Joaquín técnicamente no tiene derechos sobre propiedades de Petrona porque se casó con Clemencia, que es persona diferente según documentos. Pero entonces había agregado implicación más oscura. Pero también significa que don Joaquín puede argumentar que Petrona Ibarra ha desaparecido legalmente al convertirse en Clemencia Olivares y puede intentar reclamar propiedades de Petrona como abandonadas. Es fraude extraordinariamente sofisticado que explota confusión entre identidad real e identidad legal.
Doña Feliciana había llamado inmediatamente a don Zenobio, quien había estado en tienda. Y cuando había escuchado revelación, había reaccionado con furia, que había sido contenida durante años de experiencia comercial, tratando con estafadores, pero que ahora estallaba porque fraude había sido dirigido contra su propia hija. «Confrontaré a este criminal», había declarado, «y exigiré anulación de matrimonio fraudulento». Pero doña Crescencia había advertido cautela. Don Joaquín ha preparado plan elaborado. Probablemente tiene documentos adicionales, tiene cómplices, tiene estrategia para defender fraude. Necesitamos evidencia sólida antes de confrontar. Durante el día siguiente, don Zenobio había trabajado con abogado don Silverio Cavazos para investigar. Habían examinado acta de nacimiento de Clemencia Olivares, que don Joaquín había presentado. Habían consultado libros de nacimientos del Registro Civil de Matamoros para año de 1857 y habían confirmado que no existía registro de nacimiento de Clemencia Olivares en fecha especificada. Acta es falsificación completa, don Silverio había declarado. No solo nombre es inventado, sino documento mismo es fraudulento. Habían también investigado antecedentes de don Joaquín, habían enviado telegramas a Registro Civil de Ciudad Victoria, donde supuestamente era originario, y habían recibido respuesta que no existía registro de persona llamada Joaquín Salazar, nacida en fecha que había especificado. Identidad de don Joaquín también es falsa, había descubierto don Silverio. Estamos tratando con criminal profesional que opera bajo múltiples identidades falsas. Con evidencia sólida de fraude, don Zenobio había decidido confrontar. Había ido a casa donde Petrona estaba viviendo con don Joaquín. Había exigido hablar con su hija en privado. Cuando Petrona había escuchado revelación de que había firmado matrimonio bajo nombre falso, de que acta de nacimiento de Clemencia Olivares era falsificación, de que toda historia sobre corrección de error era mentira, había colapsado emocionalmente, comprendiendo que había sido completamente engañada por hombre que había confiado. Pensé que estaba usando nombre correcto. Había llorado. Pensé que don Joaquín estaba ayudando a resolver problema técnico, pero en realidad me robó identidad, me convirtió en persona diferente legalmente. Don Zenobio había consolado hija mientras simultáneamente planificaba acción legal. Presentaremos denuncia criminal contra don Joaquín por fraude documental, por falsificación, por intento de despojo, y solicitaremos anulación de matrimonio basándonos en fraude. Pero cuando habían regresado a casa para confrontar a don Joaquín formalmente con evidencia, habían descubierto que había desaparecido, llevando consigo documentos que había preparado y efectivo, que había robado de caja de tienda, donde Petrona había permitido que trabajara durante semanas después de matrimonio. Capítulo 6. La investigación y la captura del falsificador. La investigación criminal de fraude de identidad había comenzado inmediatamente con denuncia presentada por don Zenobio ante autoridades de Matamoros, juez de primera instancia. Don Filemón Garza había ordenado búsqueda de don Joaquín y había comenzado a examinar extensión de fraude documental. Durante investigación habían descubierto que don Joaquín había operado red de falsificación que incluía múltiples cómplices. Impresor que había creado documentos fraudulentos, escribano que había falsificado firmas, intermediario que había proporcionado información sobre familias ricas que eran objetivos potenciales. Rastreo de don Joaquín había tomado 2 meses. Finalmente, había sido localizado en Monterrey, donde estaba operando bajo nombre diferente Esteban Villalobos, y estaba cortejando a otra heredera usando mismo método de fraude de identidad. Había sido arrestado en marzo de 1880 y extraditado a Matamoros para juicio.
Durante interrogatorio, había confesado método completo. Plan era crear separación legal entre identidad real e identidad documentada. Petrona firmaría como Clemencia, creando matrimonio bajo nombre falso. Entonces reclamaría que Petrona había desaparecido y heredaría propiedades como esposo de mujer que todos conocían como Petrona, aunque documentos decían Clemencia. Era brillante porque explotaba confusión entre realidad y documentos. Investigación también había revelado que había perpetrado fraude similar en 3 ciudades diferentes durante años anteriores. Había despojado a 2 mujeres de herencias mediante mismo método y había acumulado fortuna de aproximadamente 20,000 pesos mediante estafas. Capítulo 7. El juicio del ladrón de identidad. El juicio comenzó en mayo de 1880 en Matamoros y estableció precedentes importantes sobre fraude de identidad. Evidencia fue abrumadora: acta de nacimiento falsificada, certificado de matrimonio bajo nombre falso, confesión de don Joaquín sobre método, testimonio de víctimas anteriores. Petrona testificó sobre manipulación. Me convenció que firmar con nombre diferente era corrección técnica menor. Confié en él completamente, y él usó esa confianza para robar mi identidad legal. Don Silverio argumentó que matrimonio era nulo porque había sido contraído bajo fraude fundamental. Petrona Ibarra no se casó legalmente porque certificado dice Clemencia Olivares. Matrimonio entre don Joaquín y persona inexistente no puede ser válido. Veredicto: don Joaquín culpable de fraude documental, falsificación, intento de despojo mediante alteración de identidad. Sentencia: 20 años de prisión. Y crucialmente, matrimonio fue anulado porque había sido contraído bajo identidad falsa. Don Joaquín cumplió 15 años antes de morir en prisión en 1895. Epílogo. El caso llevó a reformas de registro civil en Tamaulipas, verificación obligatoria de actas de nacimiento contra libros originales, prohibición de registrar matrimonios cuando hay discrepancias de identidad. Petrona nunca se casó de nuevo. Heredó tienda de padre, operó exitosamente durante 30 años, se convirtió en comerciante más respetada de Matamoros. Documentos fraudulentos fueron preservados en archivo judicial con anotación: la novia que firmó con otro nombre. Evidencia de fraude de identidad más elaborado en historia de Tamaulipas. Descansa en paz cuando llegue tu tiempo, Petrona Ibarra. Fuiste manipulada para firmar con nombre que no era tuyo. Tu identidad fue robada mediante documentos fraudulentos. Pero empleada vigilante notó discrepancia. Familia investigó. Justicia prevaleció. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones. ¿Qué nos dice sobre importancia de verificación de identidad? ¿Cómo protegernos de fraude documental? Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar historia de novia que firmó con otro nombre, de mujer cuya identidad fue alterada legalmente para despojarla de herencia. Que memoria de Petrona nos enseñe vigilancia sobre documentos, importancia de verificación y que identidad legal es tesoro que debe ser protegido. Hasta próximo caso.